están? Bienvenidos nuevamente a Senado Noticias, edición central, en este viernes 25 de agosto. Como siempre, a esta hora de la noche nos sintonizamos para saber informaciones legislativas de aquí, del Senado, tanto de las que vienen de comisiones y también un repaso de lo que ha sido toda esta semana el trabajo de la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, los quiero invitar ahora a revisar los titulares. En votación dividida, la Comisión de Derechos Humanos se pronunció para continuar debatiendo acerca del proyecto que levanta el secreto de la Comisión Balich. La Comisión de Educación recibió la exposición de más de una decena de rectores de diferentes planteles del país con motivo del proyecto de reforma a la educación superior. En un nuevo reportaje de Senado Noticias abordaremos el proyecto que establece un nuevo ONEMI y crea una Agencia Nacional de Protección Civil. Y la Comisión de Derechos Humanos se ha referido sobre el proyecto que pretende levantar el secreto de la Comisión Balich. Esta comisión que se creó para resguardar los testimonios y antecedentes relevantes sobre la época de dictadura en nuestro país. Una instancia que además debe decidir qué día van a votar esta iniciativa legal. Todos los detalles los revisamos en la siguiente nota. El proyecto que propone levantar el carácter secreto de los antecedentes recopilados en la Comisión Balich sobre prisión política y tortura nuevamente generó diferencias al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, luego que la instancia en votación dividida optó por continuar con el debate antes de pronunciarse sobre el texto y enviarlo a sala. En la más reciente sesión, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santamaría, entregó su visión sobre el tema donde indicó que no les compete adoptar una postura al respecto, pero haciendo también la diferencia entre la Comisión Balich 1 y la Comisión Balich 2. Pusimos que en el caso no en materia del Consejo de la Transparencia pronunciarse sobre si los tribunales tienen o no competencia en la materia que se les está dando. En la Comisión 1 se dictó después una ley en que se estipuló expresamente que serían secretas las antecedentes que estaban en poder de la Comisión, cosa que no sucedió en la Balich 2. La Balich 2 siendo muy similar a las dos comisiones, pero no tuvo esta disposición legal que dijera que los antecedentes que ahora en su poder son secretos. Y entonces ahí vamos a las disposiciones generales de la Ley 19.628 y de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Posteriormente, y dado que la Corte Suprema hizo llegar un oficio respecto del proyecto para levantar el carácter secreto de los antecedentes de la Comisión Balich, que recordemos rige por 50 años, los senadores no lograron consenso sobre clausurar el debate para votar la iniciativa o considerar los puntos de vista expuestos por el Consejo de la Transparencia y el citado documento de la Corte Suprema. Por ello, se votó la clausura del debate, imponiéndose la opción para continuar analizando el proyecto. Los senadores que obtuvieron la mayoría explicaron sus razones para seguir estudiando la citada iniciativa. Es que hubo una diferencia de opinión con algunos de los senadores. Nosotros habíamos solicitado un informe a la Corte Suprema, particularmente solicitado por el senador Araya, y a mí me parece que lo lógico es tener tiempo para leerlo. Y por esa razón decidimos postergar la votación para una próxima sesión. Llegaron documentos del Consejo para la Transparencia y un informe del presidente de la Corte Suprema, que es súper importante leerlo. Entonces una semana más, una semana menos, no es tan importante porque hay que estar informado en esto. Justamente en el día de ayer llegó a Comisión de Derechos Humanos un informe de la Corte Suprema de Justicia, básicamente firmado por su presidente Hugo Dolmech, donde da un conjunto de criterios y opiniones sobre esta reforma al proyecto de ley. Esto se va a ver a la vuelta a la semana de regiones. Está abierto de todas maneras, por cierto, el debate, pero era bueno que los senadores de la Comisión de Derechos Humanos conocieran del informe emanado por la Corte Suprema de Justicia y justamente no propender hoy día a su votación, cosa que finalmente en votación dividida se logró. Para los senadores integrantes de la comisión, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro, en tanto, la forma y prioridad que se ha dado frente a este proyecto no ha sido la adecuada y por ello anunciaron medidas al respecto. Está bien, podemos tener diferencias, y las tenemos en esta materia. Pero lo inaceptable, lo inexplicable es que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Van Riesenberg, no haga funcionar la comisión, que esté boicoteando la ley, la discusión, pero por sobre todo no respetando las urgencias que la ley nos obliga a respetar como Congreso Nacional y como senadores. Ya se han vencido 13 sumas de urgencia que el gobierno ha puesto a este proyecto de ley.
que busca levantar el secreto ante petición judicial. Junto al senador Juan Pablo Letelier vamos a representar este tema en la sala del Senado, porque no se puede detener el trabajo legislativo. Uno puede estar de acuerdo o en contra de un proyecto de ley, pero no puede actuar para impedir que este se discuta. Se espera que la instancia de derechos humanos retome la discusión del proyecto sobre el secreto de la Comisión Valech al regreso de la semana regional, ya con los antecedentes evaluados sobre el informe de la Corte Suprema y el Consejo para la Transparencia. Y la semana pasada el Ejecutivo ingresó con suma urgencia a uno de los proyectos más importantes, al menos en los últimos tiempos. Tiene que ver con una iniciativa que viene a modernizar a la ONEMI y además crea una Agencia Nacional de Protección Civil. Un organismo, una institución que pretende fortalecerse y además trabajar en pos de la prevención de situaciones de emergencia naturales que muchas veces afectan a nuestro país de norte a sur. Hablamos, por ejemplo, de los terremotos o situaciones de temporales. Todo esto pretende entonces esta nueva agencia poder resolver y prevenir. Lo revisamos todo en el siguiente reportaje de la periodista Bárbara Antillanca. 6,9, 5,4, 4,8 y 5,6 no son las notas de un examen, ni mucho menos son los grados Richter de los temblores que hemos percibido durante los últimos meses y a los cuales ya casi nos hemos acostumbrado, así como también a términos como enjambre sísmico, vaguada costera, napas subterráneas, falla de San Ramón, entre tantos otros que tal vez antes jamás habíamos escuchado, pero que últimamente se han vuelto cotidianos en las noticias de los distintos medios de comunicación. Y es que como chilenos que somos, sabemos que en nuestro país todo puede pasar. Terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios forestales, en fin, todo es posible y para todo tenemos que estar preparados. Por ello es que desde hace un tiempo el Senado se ha abocado no solo a analizar nuestras fallas como país cuando hemos estado en la emergencia misma, sino también la experiencia de países con geografía similar a la nuestra, pero con legislaciones de las que tenemos mucho que aprender. Rusia, por ejemplo, es uno de los que nos lleva a la delantera con un Ministerio de Emergencias, organismo que fue dado a conocer ante la Comisión de Defensa del Senado y que en lo concreto está dedicado exclusivamente a la organización y gestión de la defensa civil, la protección de población y territorios en situaciones de emergencia y la elaboración e implementación de medidas de reacción humanitaria dentro y fuera del país. Es interesante esta experiencia porque nosotros somos un país de muchas catástrofes, somos un país en donde tenemos constantemente que lamentar terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, tsunamis, y por lo tanto estamos discutiendo en el Congreso una nueva forma de organizar los recursos para enfrentar la emergencia y las catástrofes, no solo en el momento mismo, sino que también la prevención. Y creo que tenemos que tomar en consideración experiencia de otros países, donde hay instituciones permanentes, con recursos permanentes, que se hacen cargo de la prevención y que muchas veces permite enfrentar de una manera mucho más eficaz y oportuna una catástrofe. Experiencia que representa una de las opciones que en Chile se han puesto sobre la mesa y que ha sido considerado durante la discusión del proyecto que busca establecer un sistema nacional de emergencias y protección civil y que además crea una Agencia Nacional de Protección Civil. La iniciativa, entre otras cosas, busca establecer normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión organizados desde el nivel local hacia un nivel más nacional, para así privilegiar el conocimiento que tienen las autoridades locales de su propia zona. Asimismo, se definen los roles de cada órgano público durante una emergencia, determinando igualmente el papel que cumplirán las Fuerzas Armadas en este tipo de casos, que aún no siendo parte de sus deberes, ya hemos visto la gran ayuda que han brindado a la ciudadanía en medio de una catástrofe. Nosotros lo planteamos esto en enero de este año porque el proyecto fue rechazado completo por la Comisión de Defensa. Y la verdad es que en enero le planteamos al Ministerio del Interior de que existía un problema de una colisión entre el proyecto que se está planteando y la ley de sismos. En la ley de sismos se decreta un estado de catástrofe, pasan a tener un rol las Fuerzas Armadas, pero ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de una situación de emergencia en Chile? Eso no está establecido en este proyecto de ley que está impulsando el Ejecutivo, y es por eso que nosotros hoy día se lo volvimos a plantear al Ejecutivo, porque creemos que de la manera en la que incluso con la
las indicaciones adicionales que presentó el Ejecutivo, dado nuestra preocupación en enero, esta situación no está clara. Efectivamente, no es evidente quién manda en una situación de emergencia en Chile, quién tiene la capacidad para poder reaccionar rápido en ayuda de las personas y que no se produzca un choque de distintas personas que de alguna manera tienen un rol dado este proyecto de ley. El proyecto, que también fue visto por la Comisión de Hacienda, considera además políticas y planes regionales, provinciales y comunales de gestión de riesgos y emergencias, entendiendo que cada zona tiene sus propias condiciones geográficas y por ende también distintos tipos de riesgos. La idea además es que este nuevo organismo trabaje en cada una de las etapas del ciclo de la emergencia, es decir, antes, durante y después de esta, entendiendo que se distribuimos la preocupación en cada una de ellas, especialmente en la prevención y no solo la reacción, podremos hacer frente de mejor manera a los distintos embates de la naturaleza. Una serie de objetivos que suenan bastante lógicos y necesarios, pero que podrían ser un tanto ambiciosos considerando cómo funciona actualmente nuestro sistema y los grandes esfuerzos que esto significaría para el Estado. El punto central es cómo el Estado, a través de esta nueva institucionalidad, se hace cargo de las situaciones, como bien dice el proyecto, de gestión de riesgo y emergencia. La emergencia nos queda claro porque es cuando se producen las situaciones. El riesgo es cómo mitigamos esos riesgos, cómo prevenimos. Y se han alzado bastantes voces, muchas voces que señalan que en materia de prevención de riesgo el proyecto es bastante débil. Débil pero perfectible, difícil pero no imposible. Con esa consigna es que el proyecto ha ido avanzando en el Senado a través de las distintas comisiones que han debido analizar las áreas de su competencia, siendo ahora la Comisión de Gobierno la que tiene en sus manos uno de los proyectos más necesarios para Chile, un país que vive en permanente estado de alerta, con ciudadanos sabiendo que un temblor en plena madrugada, una erupción volcánica en el sur o una aluvión en el norte están dentro de las posibilidades, pero conscientes también de que de nosotros depende que sea un evento de la naturaleza más o que se transforme en una verdadera catástrofe. Ahí teníamos el reportaje de nuestra periodista Bárbara Antillanca sobre un tema muy importante para nuestro país: cómo mejoramos la prevención ante situaciones de emergencia. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a la Comisión de Relaciones Exteriores, que en su última sesión aprobó y despachó a la Comisión de Hacienda un importante acuerdo aduanero con Israel, una instancia que abordó esta materia para poder nosotros como país establecer un acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera. Durante el debate, algunos senadores plantearon serios vicios técnicos en el proyecto, ya que no es posible, dijeron algunos, definir acuerdos aduaneros con una de las partes, en este caso Israel, que no ha definido bien sus límites territoriales y transgrede el derecho internacional. Sin embargo, el presidente de esta comisión, el senador Hernán Larraín, dijo que se trata de un acuerdo de cooperación aduanera y que tiene sentido independiente, considerando algunos temas relevantes, por ejemplo, lo que pasa con Israel y la política interna de ese país. Se debe firmar este acuerdo por un interés económico para Chile. Damos paso, dijo así, a esta iniciativa y ojalá se pueda sumar otro tipo de acuerdo, por ejemplo, con Palestina. Pasemos a escuchar al legislador. Nosotros hemos aprobado este acuerdo de Chile con Israel, que básicamente busca mejorar condiciones aduaneras para facilitar el comercio entre ambos países. Habían inquietudes más que por el texto mismo de este acuerdo, por el contexto en que se da en la relación con Palestina y las dificultades que tenemos. Pero lo hemos aprobado en el entendido de que este acuerdo se refiere a los bienes y productos que vienen del Estado de Israel y se entiende, por ejemplo, para las normas de origen, que corresponde al territorio que las Naciones Unidas le ha entregado a Israel y reconoce de él, y que es la política en materias territoriales y limítrofes al respecto que tiene Chile. Y este fin de semana usted no se lo puede perder, tenemos un nuevo estreno del programa Resumen de Sala, donde el periodista Cristian Reyes nos informa sobre todos los detalles, los importantes proyectos de ley que fueron abordados durante esta semana en la sala de sesiones, proyectos importantes debatidos por nuestros legisladores. Por ejemplo, ¿qué pasó con el proyecto que crea un fondo de infraestructura y cuáles son los cambios respecto a la modernización que va a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todos los detalles los sabremos entonces en este nuevo capítulo
de resumen de sala que se va a estrenar este sábado, pero no se olvide que también se repite el día domingo. Nos vamos a lo que ha pasado con el proyecto de reforma a la educación superior, porque en la última sesión de la Comisión de Educación se recibió una serie de rectores de todo el país, quienes entregaron sus visiones sobre cómo debe ir orientado el debate de esta importante iniciativa sobre educación superior. Todos los detalles lo vemos en el siguiente informe. Creemos que hay un buen momento para perfeccionar el proyecto. Hay una serie de elementos que el proyecto deberá de mirar. Yo creo que hay una disposición, hay una voluntad de avanzar en este tema y todos comparten la idea de que es necesario, digamos, finalmente tener una ley que regule la educación. Los rectores de las universidades chilenas pertenecientes al CRUCH, el G9, planteles regionales y técnicos, además del Consejo Nacional de Acreditación, fueron los principales expositores en las más recientes sesiones de la Comisión del Ramo del Senado, que discute en general el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Tanto en el ex Congreso como en Valparaíso, los académicos desmenuzaron el contenido del texto que plantea ejes como aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, fortalecimiento de la formación técnico-profesional, prohibición efectiva del lucro y gratuidad en la educación superior. Este último punto, sumado al de fortalecimiento de la institucionalidad con la creación de una subsecretaría de educación superior, generaron la mayor parte de las visiones críticas por aspectos como la autonomía y la concentración de atribuciones del nuevo estamento de cara a los procesos de admisión. Este proyecto controla más que regula, y controla en el sentido de pedirle a la subsecretaría que tome el sistema de admisión a cargo, que es controlar los cupos, controlar los aranceles, controlar muchas veces los contenidos de los currículos. Termine siendo una instancia gubernamental la que rija el tema de la admisión, y nosotros creemos que debería ser un órgano más autónomo, más independiente. Sentimos que el propio Consejo de Rectores, que ha tenido a su cargo este tema, ha sido bastante riguroso y serio en el sistema de admisión. Son sistemas que tienen que estar en permanente revisión, por supuesto, pero que no deben depender de la política contingente y de gobiernos, ¿no es cierto?, que obviamente van cambiando en el tiempo, sino que tiene que ser un organismo distinto, aparte. En varias de estas observaciones lo que vemos como constante es que se confunde la decisión pública con decisión gubernamental. Nosotros creemos que no es bueno para un sistema de educación superior que siempre ha reconocido autonomía de las instituciones, diversidad, pluralismo, que se concentre en la subsecretaría decisiones tan relevantes como el sistema de acceso a la educación superior. De parte de los senadores de la Comisión de Educación se asumió que la discusión pasará por aspectos clave, como el financiamiento y las atribuciones de la nueva subsecretaría, que ya generan debate, así como el enfoque hacia la educación técnico-profesional. Hay dos temas grandes. Uno, institucionalidad, Subsecretaría de Educación Superior, Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, y la Comisión Nacional de Acreditación, o Consejo en la ley, que es el tema de la calidad de la educación superior. Esa es una línea, institucionalidad. La otra es financiamiento. ¿Cómo se va a financiar la educación superior? Principalmente un régimen de gratuidad, becas y créditos, ¿no? Y eso estamos recién empezando con las audiencias, aunque ya fue despachado por la Cámara de Diputados en primer trámite. Una preocupación especial que por lo menos para mí es muy relevante es el rol de la educación técnico-profesional, que creo se recoge de una manera muy limitada en este proyecto, siendo que es un tremendo desafío para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, y ahí este proyecto es definitivamente muy débil. Desde el Ejecutivo, ante las observaciones de los rectores transcurridas 2 audiencias, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, recordó que tras el despacho desde la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma quedó con las atribuciones mejor definidas para la nueva institucionalidad. Al menos nuestra apreciación por el paso de la Cámara respecto a este punto es que ya el proyecto de ley tuvo un avance relevante, ya hubo un alivianamiento muy importante de varias facultades y atribuciones que tenía tanto la superintendencia como la subsecretaría, y además hizo un ordenamiento para poder evitar, ¿cierto?, que hubiera ciertas facultades que quedan en la ambigüedad para saber exactamente a qué institución pertenece. Los propios rectores a veces sobre un mismo punto planteaban, por ejemplo, visiones distintas. Y yo creo que eso es importante también, que se pueda ver, ¿cierto?, al alero de los senadores, para que puedan tener la mayor cantidad de elementos, de opiniones que, ¿cierto?, a favor o en contra de ciertas ideas. Sin duda, el punto de consenso es que la reforma de la educación superior es necesaria, pero los matices son los que pretenden enriquecer la iniciativa, que continuará siendo vista por la Comisión mediante nuevas audiencias durante el mes de septiembre.
Y con esta información dejamos hasta aquí la presente edición de Senado Noticias, edición central de este viernes 25 de agosto, como siempre. Si quedó con alguna duda, quiere saber más del trabajo legislativo de toda esta semana, vaya a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitter y también en Instagram, pero en todas otras plataformas como senado.cl y la que está viendo ya en pantalla. Soy Betsabe Fuentes, nosotros nos reencontramos el lunes en Senado Noticias AM. Que tenga un gran fin de semana.